Bienvenidos a la sesión 12 de primer año. Hoy vamos a abordar lo que en sentido muy general se puede llamar un enfoque psicológico, digamos, del tema de la vocación humana, cosa que venimos haciendo, por supuesto, pero eh, ustedes recordarán que siempre decimos que el tema de la vocación humana la abordamos desde un ángulo más espiritual, basándonos fundamentalmente en la riqueza de las tradiciones espirituales, y esto lo seguiremos haciendo. De hecho, bueno, con Leandro están ustedes abordando ese aspecto en particular, todavía falta de eso y siempre se irán abordando más un tema al otro y complementando. Pero ahora, digamos, quisiera comenzar con aquello que está en la ficha 15. Por supuesto, falta material de las fichas anteriores que se irá viendo en relación con las tradiciones, en relación con lo sagrado, en relación con, de alguna manera, cómo todos los saberes humanos, desde cierta mirada, directa o indirectamente, son llamados a la vocación, son llamados a que cada uno de nosotros sea más sí mismo. Todo depende de cómo tenemos esos saberes y para qué los utilicemos, por supuesto. Pero justamente ahora nos vamos a acercar eh, en particular a lo que sería la dimensión psíquica en un sentido amplio o mental de, bueno, de nosotros mismos. Y por eso, en términos de vías de búsqueda y desarrollo de la vocación humana, es lo que se llama la vía de la meditación o la vía de la mente. Ustedes recordarán que hemos hablado que, bueno, sobre todo de la tradición de la India, se habla de muchos tipos de vías. Siempre decimos, hay tantas vías como seres humanos, ¿no? O sea, cuando hablamos de vías, la vía del conocimiento, la vía, estamos hablando de tipologías. En la India, ya hemos dicho, se ha acuñado esa terminología que cuando se estudia mística comparada se extiende, porque no es que es un descubrimiento de la India, lo que tiene es que el Bhagavad Gita en particular, ese texto maravilloso, sistematiza ya hace 2000 años aproximadamente esa distinción. Y dice, bueno, muy bien, están los que buscan más a través del conocimiento, ya dijimos, no un conocimiento meramente intelectual, sino un conocimiento que es conocimiento de sí, que es conocimiento comprometido, por supuesto. Están los que buscan más a través de la devoción, que no es cualquier devoción, sino es una devoción que efectivamente me compromete en principio a través de la afectividad eh, con una forma de lo divino o una deidad, podría no ser una forma de lo divino, como ocurre con el budismo, que es un estado de conciencia personificado, y también la vía de la acción, que es la acción desinteresada, que en realidad es lo que propone la vía, el Bhagavad Gita sobre todo como novedad, novedad entre comillas, pero en fin, es la acción desinteresada, es decir, la vía espiritual más en relación con el otro, más en relación con el compromiso con el mundo. Pero estas vías ya hemos visto que se entrelazan. Ahora, podemos decir, dentro de las tipologías, que hay una cuarta vía que ya está presente en las otras. Todas las vías están entrelazadas, por supuesto. Pero es lo que llamamos justamente, lo que acabo de señalar, la vía de la mente o vía de la meditación. Claro, en la ficha 11 y hace unas reuniones vimos eh, el pastoreo del buey. El pastoreo del buey ya explicamos que en el fondo es una vía de la mente o una vía de la meditación, porque es una vía que trabaja a través del simbolismo del pastoreo del buey cómo se transforma la mente. Es decir, la vía de la mente o la meditación es la vía que pone en el foco los estados de conciencia. Ustedes se imaginarán que todas las vías se ocupan de eso. Por eso empecé diciendo, casi cortando camino y simplificando, que es la vía, entre comillas, más psicológica. Siempre hay psicología en una vía, porque, por ejemplo, cuando se trabaja la oración, o cuando uno lee a, a Santa Teresa de Ávila, que, bueno, habla de los niveles de oración, uno se da cuenta que está también mostrando qué pasa en la psique, pero de alguna manera está más presente el tema devocional, hacia dónde voy. En cambio, en la vía de la mente o la vía de la meditación describe con más detalle cuáles son los estados de conciencia y cómo
llegar a ellos, cómo trabajarlos para, bueno, lograr lo que acá nosotros llamamos la búsqueda y desarrollo de la vocación, otros llamarán un proceso de autorrealización, una búsqueda de sí, etcétera, etcétera. Por supuesto, esto acerca mucho más claramente, siempre hemos tratado de acercarlo, la teoría de la práctica. Por eso se lo llama vía de la mente o vía de la meditación. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿La meditación es el único camino que propone la vía de la mente? No, pero es la denominación clásica, porque ahí podemos tomar meditación en sentido amplísimo, como todo trabajo de silenciamiento de la propia interioridad. Y podríamos tomarlo, digamos, como todo trabajo también de conexión del yo en términos psicológicos respecto del sí mismo. Eso incluye algo al que le vamos a dedicar ya muy pronto, un gran trabajo, que es el trabajo con los sueños. Pero, y eso va a permitir que abramos un capítulo nuevo, digo, en nuestra formación, que es no solamente, bueno, la cuestión teórica, la cuestión práctica, la meditación, sino también, bueno, ese otro ámbito, que es el trabajo con lo inconsciente, bueno, con los sueños en particular, pero con lo inconsciente se trabaja siempre. Ahora, para eso es importante entender qué significa esto de la vida de la mente, o la vida de la meditación, y para eso, bueno, en la ficha misma 15, ustedes ven que abre con un texto muy antiguo, un texto que tendrá unos 2400 años, atribuido a Chuang-Tzu, se puede decir uno de los grandes maestros taoístas. Bueno, digamos, hay muchos maestros taoístas, pero los dos grandes maestros son Lao Tzu y Chuang-Tzu. Generalmente se lo ubica como segundo en orden cronológico. Hoy dicen que algunos estudiosos que en realidad es probable que los textos, la parte más antigua de los textos atribuidos a Chuang-Tzu y por lo tanto Chuang-Tzu mismo, le haya precedido. Eso es lo de menos. La cuestión es que estamos hablando de una tradición muy antigua que a su vez recoge, bueno, otras, digamos, procedencias todavía más antiguas. ¿Qué tiene que ver con la idea del Tao? El Tao es indefinible, es un principio último de la realidad, pero que está presente en todas las cosas. El Tao es intraducible, el Tao verdadero es un Tao sin nombre, dice Lao Tzu, pero en cierta manera es el sentido, el curso de vida que se manifiesta a cada paso. Esto es una breve reflexión, pero vamos directamente al texto de Chuang-Tzu, que está allí un pasaje muy conocido que interesó a muchos autores, Borges siempre lo citaba, y dice que el propio Chuang-Tzu o Chuang-Tzu soñó que era una mariposa, revoloteaba gozosa, era una mariposa y andaba muy contenta de serlo. No sabía, claro, cuando soñaba que era mariposa, no sabía que era Chuang-Tzu o Chou. De pronto se despierta y ahí era Chou y se asombra de serlo. Pero ya no se podía saber si, una vez despierto, era Chou que había soñado ser una mariposa o que soñaba ser una mariposa, o era la mariposa que soñaba ser Chou. ¿Quién sueña quién? Acá, como podemos ver, este texto de la Chou que soñó ser una mariposa o una mariposa que soñó ser Chou se puede tomar, y de hecho ha sido tomado como una posición escéptica, ¿no? Como que no podemos saber nada de la realidad, como que en última instancia no sabemos quién somos. En el sueño podemos soñar que somos reales y finalmente nos damos cuenta que era solo un sueño. Pero si nuestra vida concreta, esta vida que compartimos, fuera un sueño, por supuesto, digamos, uno puede decir de qué me sirve si en realidad yo lo vivo como real, estamos de acuerdo. Pero digamos, esto ha sido planteado en muchos contextos filosóficos, en el sentido de que, bueno, no tenemos garantía de cuál es
el carácter, digamos, de nuestra realidad, si efectivamente nuestro conocimiento es verdadero y si no estamos en un mundo de ilusión. Recordando ustedes justamente Calderón de la Barca, esa obra extraordinaria, ¿no? La vida de sueño, cuyo protagonista es Segismundo, en realidad es encerrado en una torre y luego liberado. Bueno, la historia es larga, pero básicamente el padre, para ponerlo a prueba, lo narcotiza y lo encierra como un pobre prisionero, después lo deja, digamos, libre, y ahí es un soberano, y luego cuando él despierta en la torre ya no sabe quién es, digamos, ¿no? Por eso piensa que en el fondo todo es sueño y los sueños no son, como la idea de una cierta cuestión de ilusoriedad de la vida. Una cosa que está, por supuesto, mucho en las tradiciones orientales. De hecho, dicho sea de paso, Calderón de la Barca, bueno, como otros autores españoles de la época y de otros autores españoles, todo esto, aunque Calderón de la Barca no lo ha advertido, hay una influencia que sería largo de desarrollar budista. Tiene mucho que ver con la historia que conocemos de cierta Gautama, ¿no? Que vivía encerrado, luego se liberó. O sea, esta idea de alguna manera llega a Occidente, pero porque también Occidente tiene con otra clave esta idea de que, bueno, por ejemplo, la idea platónica, no es lo mismo, por supuesto, pero el hecho de que en la caverna estamos como prisioneros, en cierta manera, en un estado de ilusión, y luego salimos a la realidad y vemos la realidad en sí, y luego volvemos y nos podemos obnubilar si es que no olvidamos eso, ¿no? La gran cuestión es, volviendo, si este texto de Chuanzu es solo una referencia al carácter ilusorio de la realidad esta, o dice algo más. Y quiero mostrar que dice algo más. Está hablando de estados de conciencia. Pero para eso, hago un breve paréntesis, y esto lo pueden ustedes, digamos, seguir también en la ficha, y es, digamos, si la psicología, tal como la conocemos, tal como la estudiamos en la universidad, por lo menos de forma prevalente, se ocupa de estas temáticas. O sea, la psicología como ciencia experimental, bueno, ciencia experimental, ¿no? Moderna. No se olviden ustedes que la psicología tal como la conocemos nace en la década del 70 del siglo XIX. En Alemania con Wilhelm Wundt, en Estados Unidos con William James, los primeros laboratorios, digamos, psicológicos, y luego, bueno, vienen todas las corrientes. No viene el caso que nos dediquemos a hacer historia de la psicología, ¿no? Pero había una psicología antes, sí, pero una psicología que tenía otras características. En realidad era una psicología o bien más abstracta, más filosófica, y por tanto, de alguna manera desvinculada de la experimentación y de lo que sí se ocupó después la psicología que conocemos, o a veces olvidamos que había una psicología antes de la psicología, aún de esa psicología abstracta. Es decir, había un conocimiento psicológico muy profundo en las tradiciones espirituales. Muchas veces ligado a la cosmología, porque el cosmos era concebido como una gran psique, o que tenía un principio psíquico, pero también todos los ejercicios espirituales, incluso el cristianismo, por supuesto, pero ni que hablar de la tradición griega, de la tradición hindú, etcétera, etcétera, eran el yoga mismo, es en cierto sentido la palabra, un tipo de psicología, pero por supuesto diferente, con un enfoque, un interés, por lo menos diferente, no del todo diferente, pero en buena medida diferente, al de la psicología tal como la conocemos. Es por eso que, y eso es lo que quiero señalar, hay una cita de un autor que es, bueno, Piotr Uspensky. Piotr Uspensky, bueno, ahí hay una referencia, fue, bueno, quien desarrolló una obra muy importante de manera autónoma, pero después, en su momento, fue discípulo de Gurdjieff, ¿no? Y en un pequeño libro de él, que se llama Psicología de la posible evolución del hombre, Psicología de la posible evolución del hombre, bueno, en ese libro
de la década del 30, dice así: la psicología es llamada a veces una ciencia nueva. Claro, si hablamos de la década del 70, en su época tendría unos 50 años o menos, y todavía es nueva como ciencia, ¿no? La psicología es llamada a veces una ciencia nueva. Nada más falso. La psicología es tal vez la ciencia más antigua y, desgraciadamente, en sus aspectos esenciales, una ciencia olvidada. Bueno, si alguien dice esto en una facultad, evidentemente va a decir, está muy equivocado. No es una ciencia antigua, ni aún ahora, y muchas veces, mucho menos una ciencia olvidada. Creo que es una ciencia que tiene una vigencia extraordinaria, ¿no? ¿Cuántas facultades, cuántos alumnos hay en todas las facultades de psicología, no solo del país, sino del mundo? ¿Y cuántos psicólogos hay? ¿Pero por qué? Uspensky, por supuesto, en esa época no era tanto como ahora, pero ya igual tenía una gran difusión. ¿Por qué dice que es la más antigua y es olvidada? Porque, bueno, tiene que ver con lo que acabo de decir. Porque hay una psicología antes de la psicología que está olvidada, que se ocupaba de algo diferente, salvo excepciones, a lo que se ocupa esta psicología, la nuestra, la que estudiamos en la universidad. Es una psicología, voy a poner los términos de Uspensky y así enlazamos con el texto de Chuanzu. Dice Uspensky que estas psicologías estudian al hombre no ya desde el punto de vista de lo que es o de lo que parece ser, sino desde el punto de vista de lo que puede llegar a ser, es decir, desde el punto de vista de su evolución. O sea, las psicologías antiguas no estudian, no es la foto de lo que somos, ni tampoco de sus patologías, sino que estudian cómo es posible que esa persona, digamos que el ser humano en general, pueda desarrollar su potencia. Y voy a decirlo más concretamente, que puede desarrollar su potencia espiritual. Es decir, por eso dice, estudian al hombre desde el punto de vista de su evolución posible. Utiliza la palabra evolución. Entonces, eso tiene que ver con lo que de Chuanzu y ahora lo vamos a explicar. Pero sigamos con la idea de Uspensky. Uspensky dice, bueno, muy bien, ¿cuáles son los estados de conciencia normales del ser humano? Por supuesto, cuando hablamos de estado de conciencia, lo podemos estudiar desde muchos ángulos. Lo podemos estudiar desde el ángulo psicopatológico, no vamos a hacer eso. O sea, hay todo un estudio, cuando uno estudia psicología o psicopatología, en particular psiquiatría, se estudian los estados de conciencia mórbidos, digamos, ¿no? Estados crepusculares, etc. Hay muchos estados de conciencia que estudian la alteración patológica de los estados de conciencia normales. Después, hay muchas formas de clasificar los estados de conciencia no patológicos, pero me tomo lo de Uspensky porque es simple, digamos, va a lo básico y nos ayuda para entender lo que queremos proponer y nos ayuda a iluminar también el texto de Chuanzu, pero tampoco tiene que ver con lo que queremos proponer. Dice Uspensky que en el fondo hay dos estados normales, que son el sueño y la vigilia, el estado de vigilia y el sueño. Dice, el hombre no vive de hecho más que en dos de estos estados, porque Uspensky va a decir que hay 4 estados, no 2, hay 4. Uno puede decir, bueno, pero ¿por qué 4 y no 19? Sí, según otros autores, esto se puede subdividir, extender. En la India se habla de muchos estados de conciencia, pero lo interesante es un modelo que primero presente las cosas de modo más simple posible. Un poco lo que en filosofía se llama la navaja de Occam, ¿no? Un filósofo que decía, bueno, tratemos de, bueno, eso viene de antes, ¿no? No multiplicar los principios más allá de lo necesario. Vayamos a los más sintéticos. Y él habla de 4, pero dice 2 son los normales, vigilia y sueño. De hecho, a veces podemos estar más cerca de la vigilia, hay matices, por supuesto, pero nuestra vida es una sucesión de estados de vigilia y estados de sueño. Después sabemos que, como se estudia el sueño, hay distintos
estados, subestados, es decir, se puede eso subclasificar, se puede ahondar en todo esto. Es un capítulo que pertenece a la fisiología, neurofisiología del sueño, que es muy interesante. Pero someramente podemos decir que vigilia y sueño son dos estados de conciencia. ¿Sí? Insisto, también la vigilia no puede establecer diferencias. Pero, ¿cuáles son los otros dos? El tercero y el cuarto. Lo que ocurre es que en la mirada de Ouspensky y en las tradiciones en general, el ser humano común, básicamente común, comunes somos todos, ¿no? Pero quiero decirle que no se trabaja a sí mismo, en el fondo está siempre en estos dos estados. Toda su vida es vigilia, sueño, vigilia, sueño, vigilia, sueño. 365 días más alguna siesta por los años que uno viva. Pero, justamente, ¿a qué alude con el tercer estado y el cuarto estado de conciencia? Alude a que cuando la persona desarrolla esa potencia, entonces aparece un tercer estado y un cuarto estado también. Lo que es interesante acá, y por eso me parece muy interesante lo que dice Ouspensky, es que en general, cuando se habla de estado de conciencia se pasa rápido a hablar del cuarto y no se trabaja, no se menciona el tercero, que es el puente. ¿Qué es el cuarto estado de conciencia? Bueno, vamos a simplificar. Estado de conciencia, vamos a decirlo, usted lo tiene igual la cita precisa en la ficha. El cuarto estado de conciencia es lo que llamaría el samadhi, la iluminación. Samadhi es un término sánscrito, es un término que está en la tradición de la India. El sánscrito es la lengua sagrada de la India. Es decir, es lo que en Occidente se ha llamado la iluminación. Es la experiencia de Dios o la experiencia de lo absoluto. Samadhi o experiencia de éxtasis místico también tiene un cierto equivalente, no todo sinónimo, pero va en la misma dirección, que el Satori, del que hablamos, o el Nirvana, del que hablamos cuando vimos el pastoreo del buey. Es decir, es la experiencia de lo absoluto. Lo que ocurre que también en las tradiciones místicas, y sobre todo en Oriente, también en Occidente, pero sobre todo en Oriente, a su vez se habla de niveles de samadhi, o sea que el cuarto estado tendría subdivisiones. Pero nosotros no vamos a entrar en eso ahora. Nos interesa que hay un cuarto estado que efectivamente supone la conciencia de lo absoluto, el ser relativo que somos. Bueno, tiene esta experiencia. Por supuesto que sería una experiencia que nos llevaría a una posibilidad de transmutación y de felicidad según el esquema que venimos hablando, digamos, estas etapas que mencionamos, ¿no? Silencio, sacrificio, transmutación y felicidad. Por eso muchas veces se define la experiencia mística como el estado fruitivo sería gozoso, de un absoluto o del absoluto. Absoluto significa en latín desligado, desatado, que no tiene ataduras. En cambio nosotros somos relativos, porque siempre estamos atados a algo, al cuerpo, a la necesidad de esto, a la necesidad del otro. Lo absoluto no está atado a nada. Por eso la experiencia de mística es una experiencia por lo cual el ser relativo se une a lo absoluto y comparte o participa por un momento de esa experiencia. Por supuesto, quiero adelantar, no me voy a detener demasiado en esto, justamente, porque me interesa hablar del tercero. Yo salté adrede de los dos normales al cuarto. ¿Qué pasa con el tercero? Bueno, justamente, otra cosa que quiero decir es que una cosa es tener la experiencia y otra cosa es que esa experiencia decante en mi vida. Que esa distinción que alguna vez hemos mencionado ya creo, que hace por ejemplo Aurobindo, un filósofo y místico de la India, contemporáneo, digamos, del siglo XX, digamos, falleció en 1950, que decía, una cosa es la experiencia, otra cosa es la realización. Tomando realización un poco, es un anglicismo, ¿no? En el sentido to realize, o sea, de alguna manera que eso me cambie mi forma de estar en el mundo, porque si no, yo puedo tener una experiencia muy alta, pero si eso no cambia mi modo de estar en el mundo, eso no tiene mucho sentido. Ya Santa Teresa, en las moradas, cuando habla de los
habla de la experiencia, ella habla de 7 grados de oración, y los niveles más altos es como una subdivisión de la experiencia mística. Dice que la experiencia más alta ya no hay visiones, es cuando ya prácticamente tengo la presencia para ella como cristiana, de Cristo, digamos, de Dios en la vida cotidiana, sin imágenes o sin éxtasis, etc. Por eso es el famoso pasaje que dice más o menos así: en los cacharros de la cocina está Dios que acecha. Pero digamos que, ¿de qué me sirve un poco la crítica que hace Uspensky? Que muchas veces se habla del estado de conciencia normal y después se habla de la experiencia mística. ¿De qué me sirve hablar de esa experiencia tan alta cuál es el puente? Bueno, ahí tenemos una clave interesante en la que vamos a ahondar todo lo que podamos, que es el tercer estado de conciencia. Ese tercer estado de conciencia es el estado que de alguna manera en nuestro lenguaje, ahora voy a llevar el lenguaje junguiano que hemos utilizado, es un estado de conciencia por el cual el yo tiene una conexión lúcida, vamos a decir así, con el sí mismo. Fíjense que ya no estamos hablando de Dios, no estamos hablando del absoluto, no estamos hablando de un estado incondicionado, estamos hablando de que el yo tiene una condición lúcida y, bueno, profunda, un grado de profundidad con el sí mismo. Lúcida porque la conexión con el sí mismo, pues tenemos que suponer en el modelo que presentamos que la tenemos siempre. Siempre estamos conectados con el sí mismo. También uno puede decir, para el creyente siempre estamos conectados con Dios. Somos nosotros que no estamos conectados con Él. Bueno, en cierto sentido, es lo que llama el tercer estado de conciencia. Lo llama Uspensky, volviendo a Uspensky, dice la conciencia de sí. Es la conciencia de una identidad más profunda. Esa conciencia más profunda, conciencia de sí, también se traduce en la vida como una captación del sentido de la vida. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a tratar de preguntarnos qué relación tiene este tercer estado de conciencia, esta conciencia de sí, que es puente con estados más altos, con el texto de Chuang Tzu y con la vigilia del sueño.